Lo que voy a contarte hoy no es algo fácil de admitir, y quizá ni siquiera debería decirlo en voz alta, pero si tú estás aquí escuchando, es porque, en el fondo, también has sentido esa curiosidad que todos tratamos de negar. Esa sensación de que hay lugares en este mundo que no deberían ser descubiertos, historias que nadie debería escuchar, y sin embargo, aquí estamos. A veces uno solo quiere entender qué hay detrás de los silencios, de las leyendas que siempre nos dijeron que eran puro cuento. Pero otras veces, lo que uno encuentra no es una verdad, sino una advertencia. Si estás escuchando esto, recuerda que no estás solo. A muchos nos ha pasado que pensamos que lo paranormal es solo ficción, hasta que un día alguien llega con una historia que no se puede ignorar. Y hoy te voy a contar una que comenzó como una simple expedición de rutina, y terminó convirtiéndose en el relato más inquietante de la Sierra de Michoacán. Mi nombre es Carlos Mendoza. Llevo más de 15 años trabajando en Michoacán como arqueólogo. Y aunque he estudiado cientos de sitios, ruinas, rituales y objetos de antiguas culturas, nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontramos aquel día. A mediados del 2024 recibimos un reporte sencillo, casi aburrido. Un grupo de campesinos cerca de Uruapan había descubierto una cueva mientras limpiaban parte de la sierra para ampliar sus tierras de cultivo. No era la primera vez que pasaba algo así. La región está llena de cuevas, túneles naturales y vestigios de antiguos asentamientos purépechas. Pensamos que se trataría de lo mismo. Un registro más, un par de fotos, unas notas de campo, análisis y archivado. Pero cuando llegamos, notamos de inmediato que algo no encajaba. Los campesinos estaban inquietos, nerviosos de una forma que no era normal. No querían acercarse a la entrada, y menos aún volver a entrar. Don Pascual, el más mayor del grupo, nos dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Ahí dentro hay algo que no quiere que entren. No es una cueva normal. Mi abuelo decía que esas montañas esconden historias que es mejor dejar quietas. Pensé que exageraba. Historias locales, supersticiones, relatos que se cuentan para evitar que los niños se metan en lugares peligrosos. Pero su expresión no era de miedo infantil. Era un miedo antiguo, arraigado, del tipo que no se inventa. Aún así, hicimos lo que debíamos. Entramos con linternas, equipo de medición, cámaras y todo lo que usamos normalmente para registrar espacios cerrados. La entrada era pequeña, casi escondida entre la vegetación. Uno podría caminar frente a ella 1000 veces sin notarla. Pero apenas cruzamos los primeros metros, entendimos por qué los campesinos no querían acercarse. La cueva se abría repentinamente en una cámara amplia, casi circular. Tenía una forma demasiado regular para ser completamente natural. El aire era denso, como si llevara años sin moverse. Y en el centro, vimos algo que nos obligó a detenernos. Un altar. Un bloque de piedra volcánica de color oscuro, con marcas que parecían manchas antiguas, desgastadas por el tiempo. No hicimos conclusiones apresuradas, pero de inmediato entendimos que no estábamos frente a un sitio arqueológico común. Alrededor del altar había restos óseos. No estaban regados al azar, no era desorden ni acumulación natural. Estaban acomodados en patrones. Círculos, líneas, figuras geométricas precisas. Nada grotesco, pero sí profundamente inquietante. Era obvio que alguien había pasado mucho tiempo acomodándolos así. Mi asistente, la doctora Gabriela Sánchez, comenzó a tomar fotografías mientras yo examinaba las paredes. Fue entonces cuando descubrimos algo todavía más extraño. Había símbolos tallados por toda la piedra. Algunos eran claramente prehispánicos, otros parecían de origen europeo, otros no se parecían a nada que hubiéramos visto antes. Cruces invertidas, figuras purépechas,
marcas circulares, una mezcla de culturas que no debía existir. Esto no es antiguo, dijo Gabriela con un susurro que apenas escuché. Me giré para preguntarle por qué, y entonces señaló algo. Las velas. En los bordes del altar había velas negras, consumidas solo hasta la mitad. Y lo peor, la cera todavía estaba tibia. Eso solo significaba una cosa. Alguien había estado ahí recientemente. Muy recientemente. Tal vez días. Quizá horas. ¿Y si habían dejado todo esto así? No sabíamos si se habían ido o si podían volver. Continuamos avanzando por la cueva, encontrando un pasadizo que llevaba a una segunda cámara más pequeña. En ella había una caja de madera. Estaba cubierta con símbolos que reconocimos como marcas protectoras usadas en diferentes rituales. La abrimos con cuidado. Y dentro había un diario. Era un cuaderno grueso, encuadernado en cuero, escrito completamente con tinta roja. En la primera página decía: este es el registro del círculo de las sombras eternas. Si estás leyendo esto, ya formas parte de él. No era una frase agradable. Pero lo que contenía el diario era aún más perturbador, no por ser gráfico, sino por lo que implicaba. Era una lista detallada de nombres y fechas que abarcaban 100 años. 100 años de actividad dentro de la cueva. 100 años en los que un grupo de personas aparentemente se reunía para llevar a cabo rituales secretos. No había descripciones explícitas ni nada por el estilo, pero las notas sugerían pactos, ceremonias y prácticas que claramente se mantenían ocultas. Lo más inquietante fue ver nombres recientes. Personas desaparecidas en los últimos meses. Personas que estaban en noticias locales. Y ahí estaban, mencionadas en ese diario como parte de algo que no debía existir. Le dije a Gabriela que debíamos salir inmediatamente, reportar todo, entregar el diario. Pero antes de siquiera acercarnos a la salida, escuchamos voces. Voces reales. No eran ecos. No eran sonidos de animales. Eran personas caminando hacia la cueva. Nos ocultamos instintivamente en las sombras, esperando no ser vistos. Cuando las figuras entraron, comprendimos que estábamos frente a algo mucho más grande de lo que imaginábamos. 5 personas encapuchadas, todas mujeres de edad avanzada, caminaban hacia el altar con absoluta familiaridad, como si aquel lugar fuera suyo. Llevaban velas y objetos rituales, y traían consigo un bulto envuelto en tela. No vimos nada explícito ni desagradable, pero la escena en sí era suficiente para entender que no debíamos estar ahí. Una de las mujeres habló con una calma que helaba el aire. El solsticio es hoy. El círculo debe renovarse. Y cuando el resto respondió, comprendimos algo devastador. No eran forasteras. No eran desconocidas. Eran mujeres del pueblo. Personas conocidas, respetadas, mujeres que los habitantes de la región veían todos los días en tiendas, oficinas o reuniones comunitarias. Retrocedimos sin hacer ruido, pero un pequeño crujido bajo mi piel lo arruinó todo. Las 5 se giraron al mismo tiempo y nos descubrieron. La mujer que parecía liderar el grupo se quitó la capucha. La reconocí. Era la alcaldesa del municipio vecino. Nos miró con una sonrisa que jamás olvidaré, no por algo explícito, sino por lo que representaba, una seguridad absoluta, como si supiera que no teníamos forma de escapar. ¡Qué sorpresa!, dijo. 2 testigos inesperados. Intentamos retroceder, pero ellas avanzaron lentamente bloqueando la salida. Esta cueva no debe ser profanada. Por 100 años ha sido nuestro templo. Fue entonces cuando todo tomó sentido. Las historias antiguas, los rumores, las desapariciones sin explicación,
las personas que nunca se encontraban. Las coincidencias no eran coincidencias. El diario en manos de Gabriela llamó su atención. «Entréguenlo», dijo la alcaldesa extendiendo la mano. Nos negamos. No podíamos permitir que desapareciera. Entonces comenzaron a acercarse más, explicando cosas que no queríamos escuchar, cosas que sugerían pactos, beneficios, secretos transmitidos de generación en generación. No dieron detalles explícitos, pero dejaron claro que su poder, su influencia y su longevidad estaban relacionadas con aquel lugar y con lo que hacían ahí. Y que no pensaban detenerse. En ese momento entendimos que intentaban ganar tiempo. No sabíamos para qué, pero las paredes comenzaron a mostrar un leve resplandor rojizo, como si los símbolos se activaran con algo que no podíamos ver. Una de las mujeres mencionó que faltaban minutos para la medianoche. Y la palabra portal fue dicha como si fuera algo completamente real. Eso bastó. Teníamos que salir, como fuera. Buscamos desesperadamente una ruta alternativa y encontramos una pequeña abertura al fondo del túnel secundario. Sin pensarlo, empujé a Gabriela hacia ella. Y corrimos. El pasadizo era estrecho, húmedo, descendente. Escuchábamos voces detrás de nosotros, pero no se acercaban demasiado, como si supieran que tarde o temprano quedaríamos atrapados. Cuando finalmente llegamos a otra cámara, supimos que habíamos encontrado algo más antiguo que todo lo demás. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres que no correspondían a ninguna cultura conocida. Y en el centro había un pozo profundo. No podíamos ver el fondo. Solo emanaba un olor pesado, antiguo, como si aquel hueco hubiera permanecido sellado del mundo exterior por siglos. Miramos hacia atrás, y ahí estaban las 5 mujeres, bloqueándonos el retorno. No había salida. No respondían a la razón. No mostraban dudas. Y nos dieron una elección que no podíamos aceptar. Ellas querían el diario. Pero el diario contenía su historia, sus secretos, su conexión con algo que no debía existir. Lo llevamos al borde del pozo. Y por primera vez, la alcaldesa perdió la calma. Ese libro no debe ser destruido. Esa frase lo confirmó todo. El diario era la clave. Y ellas lo sabían. Mientras avanzábamos por el sendero que llevaba fuera de la sierra, no pude evitar mirar atrás una última vez. No quedaba rastro alguno de la entrada de la cueva, como si la montaña hubiera decidido tragarse cualquier recuerdo de lo ocurrido. El silencio era tan absoluto que incluso nuestros pasos parecían fuera de lugar. Gabriela respiraba con dificultad, no solo por el cansancio, sino por todo lo que habíamos presenciado. A ratos parecía que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Y lo entendía. ¿Cómo explicar algo que desafía todo lo que consideramos real? Cuando llegamos al primer tramo de carretera, el cielo comenzaba a aclarar. Una neblina tenue se extendía entre los árboles, creando figuras fugaces que desaparecían en cuanto intentabas mirarlas fijamente. Nos quedamos un momento ahí, simplemente recuperando el aliento. No sé si lo imaginé, pero juraría que sentí una presencia observándonos desde la distancia. No una figura ni una sombra concreta. Solo esa sensación instintiva de que alguien, o algo, seguía ahí, consciente de nuestra salida. Gabriela rompió el silencio. ¿Y si no debía terminar así? La miré con incredulidad. ¿A qué te refieres? ¿A qué quizá interrumpimos algo que llevaba demasiado tiempo funcionando, y ahora no sabemos qué consecuencias tendrá? Negué lentamente. Si hubiera continuado, habría consumido a más personas. Eso no era tradición. No era cultura. Era un peligro real. Ella parecía querer creerlo,
pero su mirada decía lo contrario. Había algo más que la inquietaba. Algo que había estado guardando. Cuando abrimos el diario, dijo, muy seria. Vi una frase en una de las páginas antes de que comenzara a quemarse. No estaba escrita como el resto. Me tensé. ¿Qué decía? Ella respiró profundamente y respondió. Decía que cada vínculo destruido abre espacio para uno nuevo. Me quedé sin palabras. No sabía si interpretarlo como una advertencia, una amenaza, o simplemente una frase escrita por alguien que había perdido la cordura hace décadas. Pero tras todo lo que vimos, no podíamos descartarlo. El sol terminó de salir entonces, y con aquella luz tenue pude ver mejor el rostro de la joven que rescatamos. Seguía dormida, tranquila, como si nada hubiera pasado. Quizá para ella la cueva no sería más que una pesadilla confusa, algo que su mente terminaría borrando. O eso esperaba. Llevamos a la joven al centro médico del pueblo. Los doctores dijeron que estaba estable, solo en shock. Nunca mencionamos nada sobre entidades, luces o rituales. Solo dijimos que la encontramos en una cueva peligrosa y abandonada, lo más cercano a la verdad que alguien estaría dispuesto a aceptar. Mientras nos marchábamos, una anciana que estaba sentada en la sala de espera nos observó fijamente. Su mirada no era hostil, pero sí profunda, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Cuando pasamos a su lado, susurró sin mirarnos. Hay lugares que no se cierran tan fácil. No supe qué responder. Esa noche, ya lejos del pueblo, recibí un mensaje de un número desconocido. Una sola frase. No todos quedaron libres. No incluía nombre, explicación ni contexto. Pero el estilo era idéntico a la escritura del diario. Y ahí entendí que aunque habíamos sellado una cueva, quizás solo habíamos despertado la atención de algo más antiguo. Algo que llevaba demasiado tiempo esperando un cambio. Algo que ahora sabía nuestros nombres. Si quieres que siga compartiendo estos relatos y explorando testimonios de distintas regiones, no olvides apoyar este canal. Lo que viene podría ser incluso más inquietante, y te aseguro que no querrás perdértelo.